¿Qué pasaría si todos los seres humanos de la Tierra desaparecieran? En algún momento del futuro, este podría ser el destino de nuestro planeta. Esta no es la historia de cómo podríamos llegar a desaparecer, sino de qué le ocurriría al mundo que dejamos. La vida sin nosotros. La desaparición de los seres humanos puede sonar a fantasía. Pero llegará el día en el que las personas dejen de habitar el planeta. No cuesta demasiado imaginar que los humanos desaparezcamos de la Tierra. Cada generación ha tenido sus historias sobre el apocalipsis. Nosotros somos una de las primeras que podría provocar el fin del mundo por culpa de sus actos. ¿Cómo será la vida después de las personas? Estamos atormentados por los mitos sobre nuestra propia destrucción. Pero también por la idea de que pueda surgir algo nuevo. ¿Qué pasará cuando no esté? ¿Qué hará la Tierra cuando me vaya? Es la pregunta más natural del mundo. La era del hombre ha llegado a su fin. Ya no poseemos el planeta. Bienvenidos a la Tierra. Población 0. Tan solo unas horas después de irnos, empiezan a apagarse luces por todo el mundo. Más del 70% de la energía de Estados Unidos viene de los combustibles fósiles. La planta solo producirá electricidad mientras quede combustible en el depósito. Si no hay nadie para repostar la planta, no pasará mucho tiempo antes de que empiecen a apagarse luces por todo el mundo. Las plantas nucleares aguantarán más. Un reactor medio contiene combustible para aguantar 2 años. Pero si no hay humanos que consuman la energía producida, los reactores pasarán al modo de seguridad en un par de días. Ni siquiera las estaciones eólicas durarán para siempre. Las turbinas requieren un mantenimiento de sus piezas para poder funcionar. Si nadie lo hace, la electricidad no se puede producir. A medida que caigan las plantas generadoras, los fallos en la red contribuirán a una cadena de averías en todo el mundo. En pocas semanas el planeta está sumido en una oscuridad que no vivía desde que los humanos empezaron a hacer hogueras. Puede que los últimos destellos de luz artificial en la Tierra se den en el suroeste de Estados Unidos, donde la planta generadora de la presa Hoover no se ve muy afectada por la falta de humanos. Su fuente de alimentación es prácticamente infinita. En la presa, nuestra fuente de alimentación es el agua que se acumula en el lago Mead, detrás de la presa.
Mientras haya agua acumulada, la planta seguirá en marcha. Si hay agua en el lago, seguirá llegando energía a las turbinas generadoras, que operan automáticamente. Y así seguirán mientras los sistemas funcionen con normalidad. Si mis empleados y yo nos fuésemos esta noche para no volver, tal y como está la planta ahora mismo, podría seguir en marcha sin nosotros. Por lo menos durante una semana, o varias, unos meses, o incluso un par de años, todo seguiría en marcha. En una vida después de las personas es posible que la presa Hoover fuese una de las últimas plantas que siguiese en marcha. A medida que la energía falta en el planeta, otros sistemas empiezan a fallar. Detrás de todas las grandes ciudades hay una compleja red de túneles subterráneos. Se construyen para las tuberías y los sistemas eléctricos, y en el caso de las grandes ciudades también para el transporte. Muchos de ellos están bajo el nivel del agua, y para mantenerlos secos se necesita un sistema de bombas que se ponga en marcha cuando sea necesario. Bajo los túneles de Nueva York hay más de 700 bombas trabajando sin cesar para evitar que entre agua. Casi 50.000 metros cúbicos al día de media. Si todos esos empleados no estuviesen, no habría nadie para poner en marcha las bombas, y se calcula que los túneles del metro de Nueva York se llenarían de agua en 36 horas. Sobre la superficie, la comida se pudre en los estantes de los supermercados. Los frigoríficos se convierten en almacenes de comida descompuesta. Pero el agua que sale de los congeladores apagados supone una ayuda para algunos de los animales que dejamos atrás. ¿Qué les pasará a nuestras mascotas cuando no haya nadie para cuidar de ellas? Enseguida habrá una muerte masiva de perros. En el momento en que los humanos desaparezcan, dejarán de producir los restos de los que se alimentan los perros. No pueden abrir latas. No pueden acceder a los frigoríficos. Tienen que salir. Los perros domésticos deben salir o morirán. Y una vez salgan, deben buscar comida. Lo primero que ocurre es que saltan por las ventanas y se ven en un nuevo entorno. Y lo siguiente que ocurre es que vuelven a ser carroñeros, viviendo de los cadáveres. Se calcula que hay 400 millones de perros en el mundo y 300 razas distintas. Pero muy pocas de ellas podrían vivir en un mundo sin humanos. Las razas más pequeñas probablemente no sobrevivirían ni una semana. Las razas pequeñas no tienen cabida. Los perros son muy competitivos. Si hay lobos, desplazan a los coyotes a los zorros. Y es de suponer que la jerarquía se impondría entre los perros domésticos. De hecho, muchas de las características que han adquirido los perros con los años supondrían dificultades para que pudiesen sobrevivir. Los perros de patas cortas, los que tienen hocicos muy cortos o muy largos, están todos condenados.
No van a poder moverse fácilmente. No podrán ir lejos, rastrear o explorar. Sin embargo, el grupo intermedio, los perros de tipo medio, tienen más posibilidades. Creo que a la larga sobrevivirán, pero no será fácil. Mientras los perros supervivientes tratan de encontrar su lugar, las plagas domésticas empiezan a echarnos de menos. Esos animalitos tan inoportunos que parece que podrían vivir sin nosotros dependen, y mucho, de lo que los alimentemos. Las ratas y ratones suelen llamarse roedores comensales, lo que significa literalmente que comparten nuestra mesa. Dependen y mucho de las personas. El ratón doméstico y la rata noruega son claros ejemplos de animales a los que les iría peor sin nosotros. Las primeras semanas después de irse la gente, arrasarían las casas y los estantes de los supermercados. Pero cuando se terminasen esas provisiones les costaría sobrevivir a base de cartón, ropa o cola. Cuando no quede ya ni eso, tendrán que darse al canibalismo. Creo que si se abandonase una ciudad, las ratas tendrían que aprender a vivir por sí mismas. Y eso significa volver a buscar recursos en la naturaleza. Llegará el momento en que tengan que abandonar los edificios, pasando a convertirse en blancos fáciles para los predadores. Aunque es muy probable que las ratas y ratones sobrevivieran en el futuro, su número se vería muy reducido. Tras 6 meses en un mundo sin personas, las zonas urbanas empiezan a inclinarse hacia lo silvestre. Los predadores volverán rápidamente en ausencia de humanos. Como los contenemos, creamos condiciones que les son insoportables o simplemente los destruimos. Sin humanos, volverían enseguida. Los predadores pequeños, como los coyotes o los linces, siempre han sobrevivido en la frontera con las poblaciones humanas. Ahora son los primeros en colonizar los vecindarios abandonados. Los carnívoros mayores deberán esperar a que el hábitat se recupere algo más para satisfacer su apetito. Pero pronto estarán cazando en lo que era nuestro jardín. Un año de vida sin nosotros. Los pueblos y ciudades siguen reconocibles, pero la naturaleza empieza a recuperar terreno. Uno de los primeros efectos de la ausencia de personas será la transición de zonas asfaltadas, como aparcamientos, carreteras o calles, a lugares con primero alguna y después abundante vegetación. Cualquier lugar que reciba luz del sol acabará teniendo plantas. Las semillas se meterán por las grietas y luego empezarán a trepar. Las plantas son increíbles. Pueden destruir cosas en pocos años. Sin humanos que las eliminen, las hierbas como los dientes de león se infiltran por las grietas del suelo. Cuando mueren, sus restos se combinan con el musgo y los líquenes, creando una capa de mantillo. El suelo arenoso es pobre en nutrientes, así que solo las plantas como el trébol pueden obtener nitrógeno del aire al principio. Los jardines que antes estaban perfectos se convierten en campos en los que los ciervos buscan comida. Los animales salvajes empiezan a merodear por las ciudades.
El supuesto dominio del hombre sobre la naturaleza ha resultado ser muy frágil. Las muestras de nuestra debilidad siempre estuvieron ahí. Este es el ailanto. Es un árbol que echa raíces en el lugar menos pensado y le gustan las grietas de los edificios. Cuando enraiza allí, causa graves daños. Las raíces crecen y las fuerzas expansivas sacan el cemento, haciendo que toda la fachada sufra. Y si esto se produce abundantemente en un edificio, el daño puede ser grave. Contra la reconquista de la naturaleza no pueden ni las obras inmensas como la presa Hoover. Para frenar la fuerza de este río se necesitaron 21.000 hombres y 5 años de trabajo duro. Pero un año después de los humanos, y sus 17 enormes y aparentemente invencibles generadores están a punto de sucumbir ante un organismo del tamaño de una uña. El lago sobre la presa está lleno de una especie de moluscos invasiva llamada mejillón cebra. Este invasor del este de Europa no tenía otros predadores aparte de los humanos que las quitaban de las tuberías que coloniza. Los mejillones se unen a las paredes interiores de las tuberías y son muy prolíficos. Colonizan y se reproducen. Pueden crecer unos sobre otros y llegar a bloquear la cañería. Las tuberías que llevan el agua refrigerante a los generadores de la presa Hoover son el hogar perfecto para estos animales que se convertirían en una plaga si no hubiese humanos. Esos animales podrían bloquear totalmente el sistema de refrigeración de forma que los generadores no se enfriasen. Saltaría la alarma de la temperatura, que funciona automáticamente, y comenzaría el proceso de apagado de cada generador. Eso les iría ocurriendo a todos los generadores de la presa hasta que finalmente toda la planta estuviese parada. En Las Vegas, los últimos destellos de luz artificial abandonan a la noche a su oscuridad original. Con los generadores parados, no pasa nada de agua por la presa. Y el lecho del Colorado empieza a secarse. Al otro lado de la presa, el agua no tiene dónde ir, y el nivel del lago Mead empieza a subir. En el lago iría subiendo el agua hasta que llegase al punto de desbordarse por ambos lados de la presa. Sin supervisión, los elementos más poderosos de la naturaleza recuperan su control sobre la Tierra. Alimentados por los rayos, los incendios contra los que los humanos luchaban sin cesar avanzan sin control. Las ciudades y barrios llenos de edificios abandonados, hierbas y escombros son pasto de las llamas. Chicago arde. Las casas victorianas de madera en San Francisco son solo leña. Y como en tiempos antiguos, arde Roma. A medida que las estructuras caen quemadas, las vigas carbonizadas liberan nutrientes en el suelo, ofreciendo a la siguiente generación de plantas el nitrógeno que necesitan para crecer.
5 años después de las personas, las carreteras del planeta desaparecen bajo un manto verde que se extiende implacable. El avance de la naturaleza no tiene límites. Las puertas del Palacio de Buckingham en Londres están llenas de enredaderas y musgo. En Moscú, la Plaza Roja es más bien verde. La verdad es que la naturaleza se impondrá enseguida. Estas escaleras se limpiaron hace 18 meses. Si volvemos en otros 18, nos costará encontrarlas. En 5 años será imposible. El dominio del hombre sobre la naturaleza siempre ha sido poco más que una ilusión. Cuando la ciudad de Angkor y sus templos en Camboya se abandonaron en el siglo XV, la jungla se los tragó despiadadamente, atrapándolos con sus raíces. Ahora, sin los habituales ejércitos de jardineros, las ciudades modernas están indefensas ante la naturaleza. En Central Park, en Nueva York, el césped se ha llenado de árboles jóvenes. En 5 años sin atención, el parque se asemeja bastante a un bosque. Lo de Central Park será increíble. De pronto habrá árboles creciendo. Los animales y plantas que hay ahora se multiplicarán y se extenderán por la ciudad. La historia se repite en Washington, D.C. Los monumentos están cubiertos de verde. Y lo que antes era el National Mall, ahora recuerda a la jungla. Los animales del zoo son un misterio. Dependiendo de si logran escapar o no, las cosas pueden cambiar mucho. Pueden aparecer leones o tigres, animales que sobrevivirían perfectamente sin humanos. Les sería más fácil más al sur que en Washington. Pero serían totalmente capaces de arreglárselas. Puede que los animales del zoo sean un misterio, pero hay cosas que podemos esperar a ciencia cierta tras 20 años inhumanos. Porque hay un lugar en el mundo en el que ya ha ocurrido. Llevamos 20 años de vida sin personas. Sin humanos que pinten o rellenen las grietas. Incluso los edificios de cemento empiezan a deteriorarse. La falta de mantenimiento convierte a las ciudades en pueblos fantasma. Los animales que antes evitaban a los humanos han vuelto a las ciudades para construir allí sus hogares entre las casas en ruinas. ¿Y cómo lo sabemos? Porque esto ya ha ocurrido en otro lugar. Estamos en la plaza principal de Pripyat, Ucrania. Una ciudad que en su día fue la más moderna de la Unión Soviética. En los últimos 20 años ha estado abandonada. Y nos da una clara idea de qué pasaría si los humanos desaparecieran de la civilización. Pripyat fue evacuada tras el desastre nuclear de Chernóbil y pasó de tener 50.000 habitantes a ser un pueblo fantasma en un día.
El polvo cubrió las aulas de las escuelas tal y como las dejaron sus alumnos hace 20 años. La vegetación cubre las paredes trepando por ellas. Un parque de atracciones que iba a inaugurarse 4 días después del accidente nunca se estrenó. La noria del parque acumula óxido y no personas. Los coches de choque permanecen en un estado de deterioro constante. Pripyat ofrece una oportunidad sin par de ver qué le ocurre a una ciudad sin humanos. El marcador indica que es seguro estar aquí. Los niveles de radiación no son muy altos. Pero es evidente que estamos en un punto sin retorno para la recuperación de las instalaciones. Estamos en lo que fue la Casa de la Cultura de Pripyat. Aquí se reunía la gente. Se daban bailes, celebraciones, conciertos. Había actuaciones en este escenario. Pero tras 20 años, las fuerzas de la naturaleza han deteriorado este edificio. Puede que esta fachada de hormigón soviético parezca imponente, pero no puede con los inviernos ucranianos. Cuando la temperatura baja de 0, el agua acumulada en las grietas se expande, creando presión que daña el muro. Las raíces de toda esta vegetación descontrolada se introducen por los cimientos y escaleras, absorben la humedad para crecer y expandirse. Como pequeñas herramientas hidráulicas, van destruyendo el hormigón. Esto es solo en 20 años. Es impensable lo que puede pasar en 200. Tras el accidente, los científicos esperaban lo peor para la flora y fauna de la zona. Muchos de los árboles de la zona alrededor de la planta nuclear murieron por la radiación. Muchos animales murieron. Pero increíblemente, el efecto de la ausencia de los humanos en 20 años ha superado el daño causado por el desastre nuclear. Este es el Bosque Rojo, una zona que se vio terriblemente afectada por la radiactividad de la explosión de Chernóbil. Los árboles que se ven a mi alrededor murieron por ello. Los niveles de radiactividad originales bastaron para acabar con la fauna de la zona. Pero ahora se está recuperando. Como ejemplo de cómo se ha recuperado la fauna, vemos una cornamenta de ciervo, obviamente de un ciervo grande y sano. En esta región apenas se encuentran ciervos. La zona de Chernóbil es la única en la que viven. También encontramos jabalíes rusos. Su número en esta zona es entre 10 y 15 veces mayor que en los alrededores. Estamos en el parvulario de Karpachy, no muy lejos de la estación de Chernóbil. Los niños vivían aquí mientras sus padres trabajaban, pero tras aquella noche de 1986 jamás volvieron.
Estamos en lo que era un dormitorio. Aquí dormían los niños. Ahora se siente el vacío. Las ventanas están rotas, pero en la habitación hay vida. Hay aves que entran y descansan aquí. Incluso sabemos que una lechuza viene. Las lechuzas regurgitan piel, huesos y plumas. Evidentemente le gusta esta ventana. Esta habitación sigue viva. Incluso los árboles, que son especialmente sensibles a la radiactividad, están encontrando su lugar en la zona evacuada. Estoy en el campo de fútbol de Pripyat. Hace 20 años centenares de personas venían para animar a su equipo. Podemos imaginar las risas, el sonido de la gente. La actividad en un estadio que, 20 años después, apenas se reconoce. El campo está volviendo a ser lo que era en origen hace cientos de años. Un bosque. Yo crecí en un pueblo como este. Me encantaba subir a los coches de choque como estos, a medio mundo de distancia. Es triste ver en qué se ha convertido la ciudad de Pripyat. Toda esta gente no volverá a vivir aquí nunca. Pero esta historia tiene otro lado, uno muy esperanzador, uno que indica que la vida es mucho más resistente de lo que pensábamos, que sin personas la vida continuará, prosperará, y el legado que deje quedará para siempre. Porque somos parte de la vida. Incluso si desaparecemos, nuestro legado continuará. ...25 años de vida sin personas. En el campo, la naturaleza empieza a borrar cualquier rastro humano. En los suburbios, manadas de perros salvajes buscan entre las casas su próxima comida. En algunas de las grandes ciudades del planeta, empieza a ser difícil encontrar suelo asfaltado. En los tiempos de los humanos, Londres estaba protegido de las mareas por 10 compuertas de acero que se subían durante las tempestades para aislar el Támesis del Mar del Norte. Sin humanos que operen estas compuertas, Londres está indefensa. Otra ciudad baja, Ámsterdam, tiene el mismo destino pasado por agua. En Nueva York hay ventanas que se han roto o incluso caído el marco, y muchas otras están a punto de hacerlo. Tras un cuarto de siglo de exposición a la humedad y el calor sin mantenimiento, el material de sellado de las ventanas se hace rígido, fijando la ventana al marco. Cuando el metal se expande y contrae por los cambios de temperatura, causa una presión al cristal que no puede resistir y cae a la calle. Cuando caen algunas de las ventanas de estos edificios,
Las presiones del viento y las exteriores se introducen en el edificio. Se crea una succión que empeora el problema de la caída de paneles. A través de estas nuevas entradas, el edificio se llena de restos traídos por el viento. Una tormenta de verano se cuela. Sobre la estructura, el pararrayos que antes protegía a los trabajadores de estas oficinas está oxidado e inservible. Un rayo transforma la torre en un infierno. El edificio constituye el hogar perfecto para un superviviente inesperado. Aunque las palomas antes vivían de los restos de los humanos, se las han apañado estos 25 años sin nosotros. Las palomas son supervivientes. Pueden vivir salvajes, de hecho aún lo hacen. Y en un periodo sin hombres, pero con los edificios y estructuras que estos construyeron, se apañarían para adaptarse a un nuevo tipo de acantilados y rocas. Al igual que las palomas, la desaparición de los humanos causó que las cucarachas tuviesen que cambiar sus hábitos. Pensad en las pobres cucarachas. Viven de nuestra basura. Cuando nos vayamos, nos echarán de menos. Lo sentirán. Pero no estarán mucho tiempo de luto. Aunque prosperaban entre nuestra basura, también pueden vivir de tapas de libros y cartón y cualquier materia orgánica en descomposición, incluyendo raíces y hojas. Aunque la comida no es problema, las cucarachas necesitan calor, como el que los humanos creaban artificialmente. Las cucarachas eran una especie tropical. Hay expertos que afirman que no sobrevivirían a un invierno en una ciudad fría. Es difícil apostar en contra de una criatura que ha visto a los dinosaurios extinguirse. Las cucarachas son muy adaptables. Tienen 300 millones de años de historia. Si tengo que apostar, diría que de algún modo sobrevivirán. El primer invierno sin humanos murieron algunas cucarachas. Pero muchas se trasladaron al subsuelo en busca de calor hasta que volvió el buen tiempo. En una ciudad abandonada, sin insecticidas, llena de vegetación y con creciente humedad, esta plaga vive cada vez mejor. Las cucarachas eran molestas para los humanos, pero los lobos eran terroríficos. Por eso los cazaban sin piedad. Cuando los primeros europeos llegaron a lo que ahora son los Estados Unidos, había 500.000 de lobos en el país. En el siglo XX, estos predadores estaban casi extinguidos en los 48 estados del sur. Ahora, sin humanos que los cacen, la población de lobos se multiplica por 6 cada año. En los 25 años desde nuestra desaparición, podría haber fácilmente 500.000 de ellos de nuevo. Este retorno increíble se ha visto antes a menor escala. En 1995, los biólogos liberaron varias docenas de lobos en los límites del parque de Yellowstone, un lugar en el que estarían protegidos de los humanos. En 10 años, esas docenas se han convertido en 1.500 lobos. Y se extendieron rápidamente por los estados de Wyoming, Montana y Idaho.
Será rápido. Si se puede partir de unas docenas y tener 1.500 en 10 años, con una expansión geográfica de esas dimensiones, si las condiciones les son propicias, podrán recolonizar muy rápidamente. ¿Llegarían a Manhattan o a Chicago? En cuanto lleguen los ciervos, allí irán los lobos. Los animales no solo han sido cazados por humanos, sino que también se les ha rodeado. Hay más de 5 millones de kilómetros de carreteras en Estados Unidos. Y no es casual que muchas de ellas corten los caminos que los animales utilizan para desplazarse. Lo que hace que un lugar sea bueno para que los animales se desplacen es lo mismo que lo hace bueno para construir una carretera. Por eso se han acortado la mayoría de las rutas migratorias de Norteamérica. El asfalto y los automóviles hicieron mella en el oso pardo. Su hábitat se vio tan afectado por las carreteras que quedaron aislados en ciertos rincones, separándolos de su alimento y sus parejas. En una vida sin personas, las carreteras ya no suponen una barrera. Ahora son caminos que devuelven a los osos al corazón de lo que era su territorio. «40 años sin personas». Mientras que las ciudades de acero y hormigón siguen en pie, los suburbios sufren un ataque. El 90% de las casas de Estados Unidos están hechas de madera. Las que no se han quemado están siendo devoradas. Sin pintura ni conservantes, las casas están indefensas frente a las termitas. Estos animales viven de la celulosa, la base de la madera. Y su apetito no tiene fin. Hay colonias que pueden consumir 400 kilos de madera al año. En su destructivo avance, las termitas no están solas. El proceso de podredumbre ocurre cuando la madera se expone a los elementos. Y es un proceso complicado, en el que ciertos microbios atacan la madera, liberando CO2 y metano a la atmósfera. Si los humanos se marchasen, en pocas décadas la mayoría de las estructuras de madera caerían. Con el ataque a dos bandas de las termitas y la podredumbre, las vigas que sostenían el techo se hunden. Y la barrera entre el interior y el exterior, que constituía algo tan esencial como nuestro hogar, desaparece. Otras sustancias, como el mortero y la piedra, aguantarán más que unas décadas, pero también acabarán cayendo por la erosión química y física, y estos muros acabarán por desplomarse. La naturaleza actuará con rapidez para hacer desaparecer las ruinas. Esta casa deshecha en el Droid Hill Park de Baltimore fue en su día la casa del encargado del zoo. Parece que este edificio lleve siglos abandonado, pero en él vivían personas hasta hace 40 años. Es increíble cómo vuelve la vegetación. Las enredaderas suben por los muros, los árboles crecen sobre la estructura, y entre ambos están destruyéndola y disolviéndola químicamente. Las estructuras construidas íntegramente de roca o mampostería aguantarán mucho más que las de madera. La velocidad de su deterioro dependerá del entorno.
La costa de Maine no es muy bondadosa con los edificios. No es que se deterioren, es que se deshacen. Estas estructuras en Black Island, en Maine, eran parte de una cantera de granito con cuyas rocas se construyeron y adornaron ciudades como Boston, Nueva York y Filadelfia. Se abandonó en 1920. Aquí los edificios han desaparecido en 80 o 90 años. No queda nada. En las condiciones adecuadas y con mantenimiento humano, los edificios de piedra pueden durar miles de años. En algunos lugares de Europa siguen usándose acueductos romanos. Pero sin cuidados, la roca queda expuesta al enemigo. Uno de los grandes enemigos de las rocas son los cristales de sal. Incluso hace miles de años pudieron apreciar los daños de las sales sobre las pirámides. Las sales se infiltran en las construcciones de piedra de muchas formas. Aire contaminado, agua del mar e incluso los excrementos de las aves. Las sales solubles se disuelven en el agua que se evapora y las acumula en los materiales de construcción porosos como los ladrillos, la piedra o incluso el hormigón. Y lo que ocurre es que las sales siguen expandiéndose en los poros de la roca hasta que los llenan y a partir de ahí pueden llegar a partirla. Lo que vemos en este vídeo es el rápido deterioro de la roca cuando se expone a las sales. Vemos un antes y un después. Este experimento llevó 3 semanas para pasar de este estado a este otro completamente deteriorado por la cristalización del sulfato de sodio. 3 semanas en esta cámara de envejecimiento equivalen a varios años en el ambiente más hostil. O varias décadas en un clima desértico más suave. Si pudiéramos ver a nivel microscópico lo que ocurre en las pirámides, esto es lo que veríamos. Se podría ver cómo las sales deterioran las rocas. Aunque no son inmunes al deterioro, las pirámides han aguantado casi 5.000 años por su volumen y por el entorno en el que se hallan. Demasiado grandes para que la naturaleza o el hombre las destruya. Son las únicas de las 7 maravillas que sobreviven. Muchos monumentos antiguos han sobrevivido por el mantenimiento de los humanos. La Esfinge se descubrió y restauró por primera vez en el 1400 a.C. Los expertos modernos que la han estudiado predicen que sin intervención humana, el deterioro por las sales y la erosión del viento la podrían reducir a una pila de polvo en entre 500 y 1000 años. Las grandes estructuras de hormigón, como la presa Hoover, aguantarán más. La presa Hoover es tan ancha que más de 70 años después de que se construyese, el hormigón de su interior seguía secándose. Pero de las 15 mayores presas en Estados Unidos, solo 10 son de hormigón. Las otras son de roca compactada o tierra, como la presa Trinity de California del Norte. Si hubiera humanos cerca, esta presa sería reparada con urgencia. Pero esos días han quedado atrás. Algunas de las presas que se han construido son gigantes. Si fallan, como terminarán haciendo, el agua que baje tras ellas será una fuerza suficiente como para destrozar todo lo que quede por en medio. 50 años sin personas. El descuido empieza a afectar a algunas de las construcciones más cuidadosamente realizadas.
Todo lo que el hombre diseña lleva consigo las semillas de su destrucción, incluyendo edificios y puentes. El puente de Brooklyn, uno de los más famosos del mundo, ha aguantado 125 años. Si los puentes duran, es porque los ingenieros cuidan de ellos. Los inspeccionan regularmente, los mantienen, los pintan, sustituyen lo que hace falta. Sin personas, sin ingenieros, los procesos de deterioro se aceleran. Las partes más vulnerables de un puente colgante son los cables de acero que lo sujetan verticalmente. Se prueban en laboratorios, por desgracia no en el propio puente, pero lo que vemos es el típico fallo en los cables. Estos son los cables. Esto es un solo cable que probablemente tenga una fuerza de 14.000 kilos por centímetro cuadrado. Eso es muchísima fuerza. Pese a lo fuertes que son, estos cables tienen un gran defecto: el material que los compone. El acero es un mineral de la Tierra. En gran parte es hierro, probablemente entre un 95 y un 98%. Cuando queda expuesto a la humedad del entorno, el hierro vuelve a los minerales de los que procede. Las cenizas a las cenizas, el polvo al polvo. Vuelve a su origen. Vino de la Tierra como algún tipo de óxido de hierro y allí volverá. Este proceso es el que conocemos como corrosión. Lo vemos allá donde se expone el acero a la humedad. El enemigo del acero es la humedad. El problema es aislarlo del agua. Por eso, sin mantenimiento, se acaba corroyendo. El puente de Brooklyn se completó en 1883 y costó $15 millones. Durante las últimas 2 décadas se han invertido 3.000 millones en mantenerlo a él y a los otros puentes del río. En tiempos de los humanos, el puente de Brooklyn recibía mantenimiento constante y se repintaba cada 12 años. Mientras, al otro lado del país, el Golden Gate de San Francisco tenía una brigada siempre vigilante de 17 metalúrgicos y 38 pintores. ¿Qué hacen? Dirán que pintan el puente sin cesar. ¿Qué pasa si eso se para? Yo os lo puedo decir. Los cables se oxidan, la pintura se cae, el cable se va oxidando y empieza a romperse. Y llegará un punto en el que el puente entero caiga. «75 años sin personas». La mayoría de los 600 millones de coches que recorrían el planeta son tan solo chatarras oxidadas recordando el pasado. Los coches abandonados sufrirán de formas distintas según el entorno en el que estén. Los coches que se queden en el desierto de Mojave durarán mucho. Un coche en mi Escocia natal correrá una suerte muy distinta. Cualquier coche cerca de la costa, con la sal de la atmósfera, no durará más de 20 o 30 años. Los neumáticos se deshinchan en pocos años, aunque la goma y los tejidos que los componen aguantarán siglos. La pintura se deteriora rápidamente y una vez caiga el óxido, se adentra en la carrocería a un ritmo de 0,1 milímetros al año. 75 años después de los humanos, la mayoría de los coches, incluso en los mejores entornos, serán esqueletos. Tras un siglo, lo que fue el coche familiar es un montón de chatarra. Llevamos 100 años de vida sin personas. El puente de Brooklyn, que aguantó 125 años con personas, no puede vivir ni un siglo sin ellas.
A medida que fallan los cables, la plataforma y los raíles se curvan y balancean. La plataforma cae y se hunde en el río. Como ingeniero, es muy triste contemplar que esta típica estructura ha llegado a su fin. Pero sin mantenimiento, desde luego, no hay otra posibilidad. ¿Cómo se caen los puentes? Una vez empieza la corrosión, los cables se parten. El cable no tiene por qué estar muy dañado antes de romperse. Con un corte de 1/3 de su grosor basta. Puede que se pregunten qué pasa cuando se rompen. ¿Cómo ocurre? ¿Se rompen y ya está o qué ocurre? La respuesta es que se deshilacha cuando los hilos que lo componen empiezan a romperse y se produce una reacción en cadena. Un puente colgante como el Golden Gate puede sobrevivir el debilitamiento de uno de sus cables verticales. Pero una vez se rompen 2 o 3, todo el puente está en peligro. Piezas de acero caen al agua. Van a ser, no sé, 200 años. Dudo que llegue ahí. No sé cómo iba a aguantar 200 años. Puede que queden los cimientos, pero el puente estará a remojo. Si algunas de nuestras mayores estructuras han caído tras tan solo 100 años, ¿hay alguna esperanza de que nuestra civilización deje alguna marca permanente tras su marcha? ¿Qué quedará de los recuerdos de nuestra historia y cultura tras 100 años sin nosotros? Nuestras cajas contienen nuestros materiales más preciados. Y sus mayores enemigos son la temperatura y la humedad. Mientras se mantengan en su almacén, los materiales durarán mucho tiempo. Si no se almacenan en las condiciones idóneas, el papel y las películas tienen una vida estimada de 300 años. Pero expuestos a los elementos de forma descontrolada, esto se reduce a la mitad. Si toda la energía se fuese, creo que en una semana veríamos picos de temperatura y humedad. En este entorno hostil, el acetato de celulosa, el material más usado para películas y fotografías en el siglo XX, se empieza a deteriorar y contraerse. Toda esa cultura e historia, desde el desembarco de Normandía hasta los éxitos del cine o nuestras películas caseras y fotos familiares, no durarán 100 años sin cuidados. Esas preciadas imágenes, con el tiempo, estarán así. Todo esto son ejemplos de las fases del deterioro de las películas, basadas en el acetato de celulosa, cuando se expone a una gran humedad. Básicamente es el fin de los materiales. En las bibliotecas, hogar del conocimiento colectivo, el daño viene de unos invasores microscópicos. Aunque no las podemos ver, las esporas del moho están por todas partes. Están inactivas, esperando que llegue su momento. La alta humedad hace que éste llegue. La situación es perfecta para que el moho florezca. Algunos libros y documentos evitarán este destino. Los manuscritos del Mar Muerto sobrevivieron 2000 años en cuevas del desierto de Judea gracias al árido clima y la falta de luz directa. Pero son raras excepciones. Sin intervención humana,
Un libro como este tiene como mucho 100 años de vida. Ni siquiera los soportes digitales durarán más. La vida estimada de los CDs y DVDs está entre pocas décadas y algún siglo, siempre en condiciones óptimas. Sabemos de los egipcios por lo que hicieron, por lo que nos dejaron grabado en las piedras. Nuestra forma de capturar el conocimiento, la historia, nuestros avances, es de forma digital, en un CD o impresa, así. Lo que tenemos aquí es algo que con el tiempo se degradará. No durará miles de años, como lo que nos dejaron en Egipto. Parece bastante irónico que con todos los avances que tenemos, no hayamos conseguido nada tan resistente como las tabletas de yeso y piedra. ...150 años de vida sin humanos. Los túneles que se inundaron en las primeras 36 horas son ahora ríos subterráneos. Las vigas y arcos que los mantenían están a punto de sucumbir. Estos túneles no están muy por debajo del nivel de la calle. Las columnas no solo sujetan el techo del túnel, sino también la calzada sobre él. Si los túneles están llenos de agua, la corrosión hará su trabajo y empezarán a verse hundimientos. Los túneles vibran con los sonidos del acero y el cemento de las calles sobre ellos. Rompiéndose. Sobre el suelo, la vida en la ciudad no descansa. Han crecido hiedras por los rascacielos, acostumbrándose a beber del agua de la lluvia que se acumula en los rincones. Estas hiedras surgen por todas partes. Tienen unas pequeñas ramas que sería estupendo que produjesen algo comestible. Es necesario que haya plantas con frutos para los animales. Así se conseguiría un ecosistema vertical y los pájaros anidarían aquí. Habrá animales cazadores, serpientes, habrá de todo. Mientras se van adaptando a estos ecosistemas, los insectos y otros pequeños animales, llegan los gatos. Hay ejemplos muy interesantes de casos por el mundo. Si vas al Coliseo, ves que está lleno de gatos. Las viejas tumbas y catacumbas se llenan de gatos que viven en ellas, aunque durante el día las abandonen. Estos felinos son los descendientes de nuestros gatos domésticos. Cuando nos fuimos, sustituyeron la comida que les dábamos por ratones y pájaros. Cazar era difícil, pero aquí arriba las presas son fáciles. Viven toda su vida por encima de la ciudad. Allí encuentran todo lo que necesitan para sobrevivir sin tener nunca que tocar el suelo. Son los reyes de una cadena alimentaria de altura, con espectaculares vistas sobre un extraño paisaje. Puedo imaginar Nueva York con todos los edificios cubiertos de plantas y halcones merodeando. Sería absolutamente precioso. Para los gatos, la vida en este entorno podría llevarles a extrañas adaptaciones.
Supongo que si nos ponemos a imaginar, podemos pensar que al final habría cosas como ardillas voladoras que podrían planear por la ciudad. La posibilidad está ahí. En este ambiente puede pasar cualquier cosa. Mientras que algunos gatos han avanzado, los perros han vuelto a sus orígenes. Algunos, cruzados ya con lobos, merodean en manadas en busca de presas. Creo que nuestros perros, por más mansos que parezcan cuando se tumban en la alfombra, siguen teniendo un instinto de supervivencia que les llevará a hacer lo que sea para conseguir alimento. ...150 años de vida sin personas. Los océanos están llenos de vida. Sus habitantes se han alegrado de la desaparición del hombre. Históricamente hemos tratado los océanos, al mismo tiempo, como fuente de comida y como vertedero. Con el tiempo, ha ido aumentando nuestra capacidad para dañar el océano. Sin humanos que pesquen o contaminen, había vía libre para que se recuperara espectacularmente. Ya ha ocurrido antes. Durante la Segunda Guerra Mundial, los pesqueros aliados evitaron el Atlántico Norte, y allí aumentó increíblemente la fauna. Las características de estos animales van a nuestro favor, porque los peces como este producen millones de crías al año. Mucho más que un animal terrestre, como por ejemplo las vacas. Gracias a este potencial reproductivo, el océano se recuperaría rápidamente si desapareciésemos. Las investigaciones muestran que en el siglo XVIII, antes de los daños humanos, los océanos mantenían enormes poblaciones de animales marinos. Había tantas ballenas que no se veía el mar. Tantos atunes que causaban atascos en el océano. Tantas tortugas que se podía cruzar el mar andando sobre ellas. Si las personas se marchasen, eso es lo que ocurriría. Las gaviotas también se recuperan, pero ha sido un trayecto complicado. La abundancia de comida de los humanos había permitido que hubiese más gaviotas de las que la naturaleza podía mantener. Los humanos somos un desastre como especie. Y durante mucho tiempo hemos tenido vertederos abiertos en los que iba a parar todo lo que no nos comíamos, lo que suponía un festín increíble para las gaviotas. Había muchísimos pájaros que no habrían pasado del invierno si no hubiesen tenido la comida lista. De pronto tenían montones disponibles. Una consecuencia inmediata de un mundo sin personas serían muchas gaviotas hambrientas buscando otras cosas de comer. Tras una cierta mortandad inicial, las que quedasen se aprovecharían de la recuperación de los océanos, en los que abundantes bancos de peces borrarían el recuerdo de los banquetes que se daban los humanos. ...200 años de vida sin personas. Desde Nueva York a Chicago, Seattle o París, los iconos de hierro y acero están al borde del colapso. A pesar de haber aguantado más que los puentes, la Torre Eiffel no es invencible. En tiempos de los humanos, su superestructura de hierro tenía que pintarse cada 7 años para evitar la corrosión.
Tanto en edad como en estructura, la Torre Eiffel tiene mucho en común con el viaducto de Kinshaw, de 100 metros, en Pensilvania. Es un puente que se hizo originalmente de hierro, pero en el cambio de siglo se reconstruyó con acero y lo que ocurre, lógicamente, es que si no se mantiene, se corroe. ¿Qué pasa con la corrosión? Los puntos de conexión se congelan y no se pueden mover. Aquí tenemos unas piezas del viaducto. Hay corrosión por todas partes. Ya no son de acero. Una estructura con las conexiones rotas no puede aguantar el viento. En algún momento de alguna tormenta, el viaducto caerá. Y caerá pieza a pieza sobre el valle sobre el que se erguía antes. Por falta de mantenimiento. Me vienen a la mente muchas estructuras de la época, como la Torre Eiffel. Todo un icono, lo que no la exime del hecho de estar en un entorno corrosivo. Si no se hace nada por la estructura, con el tiempo caerá. Se derrumbará. Entre 100 y 300 años después de las personas, llegará la época de los grandes derrumbamientos. En Seattle, su icónica torre se diseñó para ceder 3 centímetros por cada 17 kilómetros por hora de viento. Pero con el acero corroído, basta poco más que una brisa para que el símbolo de la Expo de 1962 se derrumbe. Cuando los humanos desaparecieron, el nivel del mar estaba ya al alza. En Manhattan, con los años, el suelo sobre el que se apoyan los cimientos del Empire State Building han permitido que se incline. Una vez un edificio se aleja de la vertical, las fuerzas de la gravedad actúan contra la estructura, aumentando las tensiones en la base del edificio. No es probable que un edificio caiga como un árbol en el bosque, pero una vez se inclina, la fuerza de la gravedad hará que la parte superior caiga sobre sí misma. El deterioro también se hace sentir en Chicago, la cuna de los rascacielos. La Torre Sears, la mayor estructura artificial de Norteamérica, ha llegado al fin de sus días. Los primeros 500 años de vida sin personas han sido una era de decadencia y destrucción. Nuestras estructuras de hormigón son las que más han resistido. Los romanos inventaron el primer tipo de hormigón y algunas de sus estructuras permanecieron intactas más de 2000 años. Pero el hormigón moderno no es tan resistente. Tiene más agua y es menos compacto, lo que crea más poros y grietas. Las estructuras de hormigón modernas tienen otro fallo. Bajo la superficie del hormigón armado hay un entramado de barras de acero. No se corroen porque el hormigón mantiene un entorno alcalino alrededor de ellas. Cuando esa alcalinidad se pierde, el acero comienza a corroerse. Al oxidarse,
Las barras de acero expanden hasta 3 veces su volumen, creando una presión hacia afuera que hace que el hormigón se deshaga. Resumiendo, tras 50 años se empezarían a ver grietas en la superficie del hormigón. Tras 100 años empezaría a deshacerse y puede que en 500 la mayoría de las estructuras de hormigón armado no existan. Ver estas imágenes de nuestra civilización caída nos ayuda a identificarnos con el pasado, con griegos y romanos, con las ciudades derruidas de Ur. Todos sabemos que nuestro cuerpo se descompondrá. ¿Por qué no nuestras ciudades? Hace 1000 años, 6.500 millones de personas consideraban este planeta su hogar. A principios del siglo XXI, más de la mitad de ellos vivían en ciudades, que ahora son irreconocibles. Tras 1000 años aproximadamente, el paisaje que tengo detrás será muy distinto. Habrá pocos restos de edificios o de actividad humana. Lo que veremos será vegetación. El futuro de las ciudades en una vida sin humanos se puede imaginar volviendo al pasado. Esta es la calle Minetta en Greenwich Village. Muchos neoyorquinos al venir aquí se preguntan por qué es una calle en curva. Lo es porque antes aquí había un arroyo, el arroyo Minetta. Antes había más de 40 riachuelos en Manhattan. Llevaban el agua de la lluvia al mar. Pero ¿qué ocurre ahora? La lluvia cae, la nieve se derrite y todo va a las alcantarillas. Si no hubiese personas, nadie haría el mantenimiento de las aceras y las calles. Empezarían a descomponerse, a deshacerse. Volverían los árboles y la vegetación, y llegaría el punto en el que el ciclo hidrológico se restablecería. Quién sabe, la calle Minetta podría volver a ser el arroyo Minetta. Con el uso de mapas históricos y modelos informáticos, los científicos del proyecto Manhattan están redescubriendo el aspecto de Manhattan cuando Henry Hudson la descubrió en 1609. Estamos en Foley Square, el centro administrativo de Nueva York y lugar de rodaje de muchas series de tribunales. Este lugar no siempre ha tenido estos edificios colosales y calles asfaltadas. Hace 400 años aquí había un lago, fuente de agua dulce para Nueva York. Justo detrás de mí había un torrente que bajaba al río Hudson, otro al East River, y había un lago precioso rodeado de colinas. ¿Qué pasaría si todo el mundo desapareciera? Los edificios caerían, su suelo se recuperaría, los árboles crecerían sobre ellos, convirtiéndolos en las nuevas colinas, el nuevo paisaje en este lugar. La naturaleza se restablecería y poco a poco convertiría este lugar en la esencia de lo que significa pertenecer a la Tierra. Nueva York, como el resto del planeta, ha cambiado radicalmente. La transformación es más impactante en Times Square, que en algún tiempo era el corazón latente de la ciudad y ahora sucumbe al silencio de la naturaleza.
10.000 años sin personas. ¿Es posible que tan solo 10 milenios después, la humanidad haya desaparecido sin dejar rastro? Los científicos predijeron que nuestra historia y cultura perdurarían a través de los programas de radio y televisión que viajan por el espacio en forma de ondas hasta que alguna especie alienígena las descodifique. Hay quien piensa que hay unas ondas expandiéndose desde la Tierra, alertando al universo de que aquí estamos. Y esta es nuestra cultura. Por desgracia, grupos de investigación extraterrestre han hecho cálculos que afirman que las ondas quedan en ruidos al cabo de 2 o 3 años luz. Si esto es cierto, nuestras señales no llegarán ni a la siguiente estrella después del Sol. ¿Qué quedará 10.000 años después de la humanidad que pueda contar la historia de las grandes civilizaciones que poblaron el planeta? El hierro se corroe, el hormigón se quiebra, la madera y el papel se descompone, pero quedarán algunas construcciones. Las más colosales estructuras de piedra, como la Gran Muralla China, han envejecido como las montañas, bajo la erosión. Pero tan lentamente que serán reconocibles durante miles de años. La Gran Pirámide de Giza es tan grande que durará lo suficiente para que se la trague el desierto. La presa Hoover, construida para ser tan fuerte como el cañón en el que está, es una de las últimas construcciones que sigue en pie. Pero ahora, miles de años en el futuro, la Tierra va a sufrir un último gran golpe. El entorno siempre gana. Terremotos, tempestades, lluvia. Pero hay excepciones. Yo diría que el Monte Rushmore, tallado en granito sólido, en un lugar ecológicamente estable, su único enemigo es la lluvia. Creo que aguantará 100.000 años, o incluso 200.000. Puede que incluso dure lo suficiente para que nuestros sucesores lo admiren. ¿Y quiénes serán esos sucesores? Puede que sean los chimpancés. Debemos recordar que hay científicos que afirman que para la naturaleza es fácil llevar a una especie a ser inteligente como para usar herramientas y dominar su entorno. Pero de ahí a mirar al cielo e imaginar un cosmos, contemplarse a uno mismo y a su papel en el mundo, puede que ese sea un salto que nosotros dimos accidentalmente. En ese caso no se habla de recuperación total. Se trata de un planeta que continuará, prosperará. Habrá buenos y malos momentos, pero nadie para comentarlos o para reflexionar sobre ellos. Si los 4.500 millones de años que tiene la Tierra se condensaran en 24 horas, el paso de 10.000 años sería una fracción de segundo. El tiempo de los humanos en el planeta sería de medio minuto de momento. Como un pueblo abandonado a escala global, la Tierra seguirá sin nosotros. Hubo vida antes de las personas y la habrá después.